Hola gente, hoy vamos a hablar de La Matanza de Texas. Básicamente el juego va a tener un reajuste en su precio de $40 que costaba, ahora va a pasar a costar 20. Y esto es buenísimo, ¿por qué? Porque el juego salió de Game Pass en agosto y bueno, mucha gente lo jugaba ahí, se compraba skin y tal. Pero el juego, cuando el juego salió de Game Pass, costaba 40, ¿no? Entonces la gente no se compraba el juego porque estaba a un precio bastante elevado, teniendo en cuenta que ya salió hace un año. Y en oferta suele estar muy barato. De hecho, yo lo jugué en Game Pass en octubre de 2023. O sea, 2 meses después que salió, que tenía la PC y tal. Y me lo compré hace 2 meses. Me lo compré en una oferta. Me lo compré por $5. Entonces imagínense, de $40 a 5. La diferencia es abismal, ¿no? Y por cierto, este $20 es entre comillas. ¿Por qué? Porque en mi país cuesta $10. Yo soy de Paraguay, ¿no? El país de Latam. Vi que en Brasil también cuesta $10. Aquí cuesta 10,50. Y es brutal, ¿no? Yo les recomiendo que se compren el juego, pero si no le llama tanto o no quieren gastar el precio completo, entre comillas, aunque ahora son $20, que se esperen a este modo de juego nuevo, el 1 vs 6, que de hecho le voy a mostrar acá. Es el Rush Week. El Rush Week, perdón. La semana Rush, básicamente. Va a ser un modo 1 vs 6. Que te va a tocar aleatoriamente el killer. Bueno, vamos a ver quién es el killer hasta que empieza la partida. Más o menos como lo hizo mi vecino. ¿Cómo se llama? My friend. No me acuerdo cómo se llama este vecino tal. ¿Alguien sabe cómo se llama ese juego? Yo estoy en directo ahora. No recuerdo la verdad. Había un juego, ¿no? Del killer ese, el asesino tal. Básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Cuando los 7 van a buscar partida y cuando entra en la partida te va a salir como el killer, ¿no? Que es el Johnny que está ahí, el pana, Y los otros 6 van a ser las supervivientes, no son todas mujeres, de una sororidad femenina, ¿no? Y nada, y eso. Y hoy ha confirmado lo del reajuste de precio, que cuesta 20. Y encima, o sea, 20 de base y encima va a estar en oferta otra vez, que normalmente suele estar a $5, ¿no? Y yo creo que esto lo hacen porque es su primer año de que salió. A ver si remonta sus números y sus ventas. Tiene un Content Pass, un acceso anticipado, vamos a decir, que cuesta $20 también. Entonces no tiene sentido. O sea, la gente no se iba a comprar el juego a 40, si encima tiene un modo nuevo a 20. Pero si el juego está a 20, a lo mejor se compra el juego, luego juega y le gusta y se compra el pase de contenido, ¿no? Esa es, yo creo que la idea que tiene GAN. Pero más allá de eso es ganar muchos jugadores, ¿no? Porque el juego tiene un cuello de botella en el matchmaking. Por eso le digo que se esperen a este 1 vs 6 para ver qué tan rápido encuentra la partida. Yo creo que va a ayudar muchísimo al matchmaking. No es que no haya jugadores de por sí, sino que en el Texas, a diferencia de otro asimétrico como Viernes 13, que es 1 contra tal, o Dead by Daylight, que es 1 vs 4, que también está el 2 vs 8, ¿no? Pero bueno, saben que sale de vez en cuando. Acá hay 3 killers, ¿no? Entonces los killers es lo que menos hay. Y con diferencia los supervivientes, las víctimas se le llaman acá, son está muy rota, ¿no? Es muy Survicide, como se dice este tipo de juegos. Es demasiado abismal la diferencia, entonces hay pocos killers. Y encima, como hay pocos, tiene que ser 3 por lobby. Eso hace que tarde muchísimo partida. Y como ahora va a haber un modo 1 vs 6, que de hecho lo están viendo acá en imágenes. Este es el Rush Week. Básicamente ahí es como Viernes 13. Puedes llamar a la policía que lleguen tantos minutos para salvarte. Puedes escaparte en el ático, que es para 2 personas. Entonces si ya pasa esas 2 personas, la escalera se rompe, ya no puede escaparse nadie más. Acá esta chica creo que se sube a un ducto de ventilación o salta de la tal. También hay objetos para los supervivientes como gas pimienta. Es Viernes 3 literalmente, ¿no? Acá está llamando a la policía, también escena. Pero bueno, eso, si tenían interés en el Texas, yo creo que es un buen momento para echarle un ojito, para ver si se meten al juego o si a lo mejor ya jugaban, que vuelvan. Porque el 1 vs 6 yo creo que puede dar, es prácticamente tener 2 juegos en un mismo juego, ¿no? Porque el modo es totalmente diferente, ¿ven? Ahí se rompió la escalera, tal. El killer, cuando más víctima va masacrando, ¿no? Se hace mucho más fuerte, porque si no va a ser muy débil, ¿no? Si son 6 supervivientes, ¿no? Y nada, ahí se ve la escena. Creo que este va a ser el endgame, o sea, el final de la partida. Cuando llega la policía, sí o sí tiene que escaparse Johnny. Creo que va a ser así. Y no sé si va a tener otros finales, pero bueno, creo que esto va a ser el estándar, que se va escapando la policía, ¿no? A lo mejor solo pasa cuando llaman a la policía, ¿no? A lo mejor si no llama a la policía tiene otros finales. Pero bueno, y nada, es el Rush Week. Va a tener 2 modos de juego y ya saben, el principal es el 3 vs 4, que está bastante bien, ¿no? Pero eso, le falta el tema del matchmaking, ¿no? Esto también van a ser las skins. Estas skins van a ser gratuitas cuando jueguen el juego el 30 de septiembre. Si tienen el Early Access, que cuesta $20, lo van a poder tener el 26. O sea, el 26 ya van a poder jugar este modo de juego nuevo, el Rush Week. Si no, espérense al 30. El 30 va a ser gratis para todos. Pero si no tienen el juego, obviamente compres el juego y el 30 van a tener un modo de juego nuevo. Así que
Espérense al 30, ya que ya hay un reajuste del precio, se va a quedar ahí siempre. Esto es para toda la plataforma, por cierto, no es solo para Steam. Este es ajuste de precio único, así que en la plataforma de Steam y tal va a cambiar y tal también. Para que estamos grabando, Gracias por el follow. En todas las plataformas, porque vi que gente... Este en Xbox también, tal, en Xbox 2 estaba $20, gente. Solo que Steam tiene precio regional, así que si tienen PC y que le va bien el juego y tal, cómpreselo en PC, porque hay países de la TAM sobre todo que es más barato que a 20. De hecho, mi país era a 10, ¿no? Yo ya tengo el juego, ¿no? Gracias por el follow 2. Estamos grabando para YouTube, esto sale mañana. Estoy muy contento por este juego porque a mí me gusta de verdad, pero como creador de contenido muy difícil, porque te tiras a la piscina. Porque si un juego tiene pocos jugadores, no tiene viewer tampoco, ¿no? Y normalmente este tipo de juego asimétrico solo funciona en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Los sábados y domingos vamos a hacer directos del Texas, o sea, fijos, esos días, sábado y domingo, en las tardes, hora Paraguay. Y voy a ir subiendo vídeos. Cuando salga el modo del 1 vs 6, un mes a lo mejor subo contenido del Texas. Voy a ir probando a ver qué tal. Y si más o menos funciona, veo que hay gente que no vamos a hacer nunca mucho, pero si le interesa, apoyan, se suscriben, tal, comentan, se hacen miembro del canal, lo que sea. A lo mejor se queda en el canal, ¿no? Ojalá que sí, porque el DVD ya no juego hace años. Y Viernes 13, el que más me gustaba, no está, ¿no? Y hay rumor de que podría llegar Halloween. Se va a hacer un remake o un remaster de Viernes 13. Hay con muchos rumores de más asimétrico, ¿no? Entonces me gustaría apoyar al Texas a la par que van saliendo esos otros asimétricos, ¿no? Y tener una comunidad de gente que le guste este tipo de juego. Así que en el Discord ya tengo una sala de chat del Texas. La voy a dejar fijada en el comentario de este vídeo ahí del canal. La voy a dejar fijado. Así que unir al Discord y tal, y hablamos de esto. Y nada, díganme díganme en el vídeo si juegan al Texas, si jugaron, si tienen intención, si piensan probarlo, se van a esperar un poquito. Como le dije, espérense al 30, así ya van a ver el nuevo modo de juego. Mejor dicho, el 26 ya van a estar viendo vídeos en YouTube y tal, de la gente que se compra el pase de contenido. Yo no me lo voy a comprar. Yo me voy a esperar al 30, porque no tengo una comunidad del Texas, no como para comprarme el juego y tal. Pero el 30 yo voy a hacer directo y vamos a ver qué tal el modo. Y ahí ya le voy a decir si se lo súper recomiendo o no. De momento el Texas ahora a $20 me parece bien con este modo. Así que todavía va a sumar mucho más con un modo de juego nuevo, como es el Rush Week, ¿no? Así que poquito más, gente. Eso es lo que tenía para decirle del Texas. Díganme si lo van a jugar. Y si van a apoyar el canal, suscríbanse para más vídeos de este juego y de otros muchos más, ¿no? Chau, chau.